Entonces, bueno, es una tarea que va a ser bastante ciclópea, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, para decirle algo antes de que me olvide, respecto a las cuestiones de la política que decía usted, estoy en un todo de acuerdo con lo que acaba de decir usted hace un ratito de las pertenencias políticas, que una cosa es lo partidario y otra es lo político. Yo siempre cuando me dicen una medida sindical es una medida política, una decisión de tal cosa es política, un fallo de la Corte es político, un fallo de un tribunal es político, la designación de un juez es política, todo es político, nuestra vida es absolutamente política, Somos regatear un animales precio es políticos, hacer ¿no? política. Decía Aristóteles, somos animales políticos. Claro, exactamente, José. Entonces todo es política. Ahora, seamos un poquito, avivémonos de una vez por todas. Usemos estas dos palabras. Política es una cosa, partidocracia o partido o partidismo es otra. Dividámoslo y acostumbrémonos a tener bien clara esa división. Porque yo te voy a dar dos nombres para ser claros y de la justicia. Dos personas que fueron ejemplo de que tuvieron identidad partidaria y cómo dividieron la identidad partidaria de la función pública. Y dos personas que estuvieron en el kirchnerismo, dos personas peronistas, peronistas, estoy hablando de peronistas de Perón, y que se fueron por discrepancia, a una le echaron, lamentablemente le echaron, la quisieron humillar y no lo lograron, y la otra se fue por discrepancias propias. Una fue Joaquín el Chango de Arrocha, que fue procurador del Tesoro, fue el jefe de los abogados del Estado. Joaquín de Arrocha, un viejo militante peronista, que le hizo ahorrar miles de millones de dólares al Estado ante el CIADI, para que lo tengamos en cuenta, en el gobierno de Néstor Kirchner, como abogado, jefe de los abogados del Estado, en los juicios del CIADI, le hizo ahorrar un montón de plata al Estado argentino. Después, por discrepancias, por esto, se fue y absolutamente limpio, un hombre impoluto que no mezcló su militancia con la función en el Estado. Claro, coincidía que era un gobierno del mismo signo político, pero actuó profesionalmente. Y también había actuado en el gobierno de Antonio Cafiero, y también impecable función. Y el otro, el caso emblemático, echado por un señor, por decirlo de alguna manera, que ya todos lo conocemos, en la forma en que fue echado, Esteban el Bebe Rigui, que fue justamente el Procurador General de la Nación, un hombre que tuvo una militancia en el peronismo que se dio en llamar en su momento, el peronismo más revolucionario, de izquierda, etcétera, que fue el Procurador General de la Nación, una tarea impecable, hasta que aquel arranque y aquella locura que se le permitió hacer a Vudú en una Semana Santa, que hizo una conferencia de prensa, porque era investigado y ya se le venía la noche a Vudú, aún en funciones, lo hizo echar a Esteban Rigui, un señor funcionario que se fue, cerró la boca desde entonces, pero dio muestras de cómo se divide la partidocracia de la función pública. Te hago una pregunta que Sí, va a una opinión personal tuya periodística. sí, Han condenado a Lula a 9 años y medio, o sea, una condena dura de tema corrupción, a un sí. expresidente de la nación de Brasil. ¿Crees que acá en Argentina puede haber alguna vez una condena a un político de esa talla? Bueno, tenemos la de Carlos Menem, pero fíjate que fue una condena que fue, si te diría, a ver si me permitís el término, un poco forzada, porque vos te acordás que el tribunal lo absolvió. Luego el tema fue a casación, y casación le ordenó al tribunal que emitiera un nuevo fallo. Y ahí es donde se emite el fallo de 7 años de prisión. O sea, si vos me preguntas a mí, yo sería, hasta ahora soy bastante escéptico, hasta ahora era bastante escéptico. Lo que pasa que la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene una multiplicidad de causas que te hacen pensar que en alguna de ellas pueda ser condenada, porque las causas que tiene hay 2 por asociación ilícita y hay 4 más, de las cuales una está elevada a juicio oral ya, que es la de dólar futuro, que en realidad es la que menos le preocupa a ella y donde, como dicen ustedes los abogados,
la biblioteca, viste, está bastante repartida, incluso hay ahí una decisión administrativa bastante cuestionable, porque bastante discutible en ese sentido, porque acordate que después, más allá de todas las historias que hubo en derredor de esa maniobra, después se siguió operando con el dólar futuro, incluso este gobierno siguió operando con el dólar futuro con los mismos mecanismos. Ahora, la duda está en si ellos especularon sabiendo con el precio del dólar futuro, si hicieron negocios por detrás, ese es el quid de la cuestión. Pero la decisión y el manejo, la operatoria, forma parte de decisiones de Estado, o sea, ahí hay una gran duda. Por eso Cristina Fernández dijo, rapidito, rapidito, yo quiero ir a juicio oral y público con esta causa. Esa causa por ahí sale absuelta. Y lo único que si tiene una condena y podría ser muy leve, eso serviría para una, como ustedes bien saben, para una acumulación de causas después. Esa no le implicaría ni pasar por la puerta de una cárcel. Pero por ahí, por la multiplicidad de causas, en alguna podría llegar a caer, porque las acusaciones en otras son muy graves. Pero, la verdad, José Emilio, Eduardo, yo qué quieren que les diga, ya estoy a esta altura de mi vida bastante escéptico, ¿no? Mirá que hubo acusaciones graves, con muertes en el medio, y siempre los presidentes zafaron. La verdad, salvo los genocidas por los crímenes de lesa humanidad, después el resto zafaron todos, hasta de la Rúa con el tema de los muertos de diciembre de 2001, ¿no? Bárbaro, querido amigo. Bueno, te agradecemos este contacto, la verdad que muy completa la nota y perdonanos porque te llevamos a más de la media hora o 20 minutos que tenemos pero encantado. Yo les pido perdón a ustedes por haberles robado todo este tiempo, y a veces en radio no sé si a mí amo la radio, y como vos amo el micrófono y amo todo esto. Pero no sé si al oyente por ahí le resulta, pero viste, a mí me gusta explicar porque a veces uno tira cosas y dice nombres, etcétera, etcétera, y por ahí, viste, la gente está del otro lado y dice, ¿de qué me está hablando esta persona? ¿O de qué persona me está hablando? ¿Viste? Entonces yo cuando te digo Esteban Rigui, por ahí yo te digo, el bebé Rigui, claro, vos lo conocés, Eduardo lo conoce, pero por ahí el que está del otro lado no sabe de qué se trata. Claro, fue el antecesor justamente de Gil Carbó. Y Gil Carbó, entonces te tengo que recordar que Rigui fue aquel procurador antecesor de Gil Carbó, que te acordás cuando Vudú, un día de Semana Santa, abrió el Senado para hacer una conferencia de prensa, para echarlo a Rigui, que de paso, ¿te acordás?, sacó a Rívolo de la causa. Rívolo que de paso hoy pidió a Devido, porque Devido encima anda amenazando con carpetazos, parece, ¿no? Anda diciendo que va a decir los nombres de Macri, de los negocios de Macri, y anda amenazando a sus propios compañeros, diciendo, estos no son capaces de aguantar un allanamiento como me aguanté yo, o sea, anda mandando unos mensajes mafiosos por ahí también, ¿no? Entonces, y otro tema, perdón, y ya no les robo más tiempo, una reflexión, esto es personal también, porque está bien que se limpie la justicia, que se trabaje sobre todo esto de una vez por todas, pero también los gobiernos, los políticos, que se pongan un poquito las pilas en este sentido. Yo no hago defensas corporativas de nadie, y ya te dije, viste, que hice críticas y autocríticas del periodismo también. Pero los gobiernos, porque a buen entendedor pocas palabras, en este caso sí voy a ser un poquitín críptico, viste que hay jueces que eran tortugas, y de pronto, con los cambios de viento de gobierno, se transforman en liebres. Enseguidita, viste cómo son las cosas. Sobre todo en los jueces, en los juzgados federales de la capital federal, que son muy rápidos para cambiar la velocidad. Entonces, cuando los que después son gobierno, en ese momento están en campaña, son oposición, señalan a los jueces tortugas, ¿viste? Los señalan y los critican y todo, pero después cuando llegan ellos al poder y los jueces se transforman en liebres, y se ponen, viste, cambian de color de camiseta o no sé, se ponen un poquito más veloces y se empiezan a ganar la simpatía de los nuevos que llegan, se olvidan que los criticaron anteriormente, ¿no? Entonces estamos todos contentos. Entonces digo, pongamos una vara igual para todo el mundo,
porque si no, viste, queda un poco, no solo desprolijo, porque la desprolijidad no sería nada, queda muy desparejo todo, y eso a la República le hace daño, sobre todo con una República que todavía, viste, no digo que está gateando, ya está caminando, pero camina todavía un poquito, viste, lento, ¿no? Tiene que ir un poquito más rápido. Entonces, una vara parejita para todo el mundo, porque, viste, ahora todo enfoca a Gil Carbó, todo está muy bien, pero hay muchos jueces que vienen, no sé si te acordás la servilleta de Corach, bueno, Sí. entonces, hay una conducta que a veces fluctúa un poquito, ¿no es cierto? Entonces, la vara igual para todo el mundo. Exactamente, artículo 16 de la Constitución. Sí, señor. Te mandamos un abrazo muy grande, Luisito, muchas Bueno. gracias. Bueno, Bueno, un gusto. doctores, Sí. un abrazo inmenso y acá estamos esperándolos para cuando quieran y para lo que gusten mandar. Bueno, un gusto y bueno, y un poco lo que nos ha animado aquí a José Emilio, bueno, José Emilio porque ya viene de cuna periodística, yo un poco adentro de lo que son los límites que me pone la investidura, también a estar participando en sus paneles de radio, también una información objetiva sobre todo para acercar y empoderar a aquella gente que está ajena y que siempre ha visto una cosa ajena a ellos, pero que realmente marcan y condicionan la vida del ciudadano común. ¿De qué se trata estas cuestiones institucionales que hace al Poder Judicial y a la vida institucional en sí a través de los consejos, ¿no? Tratamos un poco de ser un canal para bajar un poco a un lenguaje coloquial en la medida que se puede y tratar a quienes nos escuchan de ir haciéndole conocer o descubrir que tampoco es una cuestión que podríamos decir mística, sino que es la realidad que nos toca en cada uno de los días que vivimos, seamos técnicos en la materia o no. Un gusto y será hasta un próximo encuentro. Cómo no, maestro, un gusto grande. Gracias, un gran abrazo para todos y para todos los hermanos santiagueños. Gracias por todo. Gracias. Muy bien, pasaba Luis Tarulo, periodista especializado en justicia, que estuvo hace una semana aquí en Santiago disertando y realmente, bueno, dándonos un parecer muy objetivo de toda la trayectoria como periodista y de lo que está viviendo hoy la justicia, Eduardo, ¿no? Y sobre todo el fuero federal, sobre todo, y las causas, bueno, de índole político, y en un escenario que es el terror que tenemos todos los jueces, que cuando se acerca un periodo electoral, sea en el orden que sea, el pato de la boda siempre es el Poder Judicial. Los ataques vienen al Poder Judicial, a cual, sea cierto o no, se lo emparenta con alguna actividad de la que hablaba el periodista vinculado a lo que es la política partidista, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso muchas veces algunos jueces, no sé si será lo adecuado o no, difieren resoluciones, la misma Corte lo hace, candentes para el periodo post-electoral. Incluso a mí me ha tocado participar, invitado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sobre cuestiones de leyes que preocupan a la sociedad, como el tema de la ley de responsabilidad penal juvenil, para ser diferida y elevar algún anteproyecto de ley siempre después de que pase el periodo electoral, para decir que no está teñido de algún tinte de rédito de alguno de los contendientes en el tema, ¿no? Bueno, todo esto creo que son cosas que vamos a ir aprendiendo. Lo importante es que estos errores se los puedan enmendar, si es que lo son, se los puedan enmendar, y que nunca abandonemos el tema del Estado de Derecho, del Estado constitucional y del Estado democrático. Bueno, eso es lo que un poco también hablamos. Que creo es lo más importante y que tenemos que cuidar. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final. Nos quedan algunos minutos de un programa que va a ser el último. Luego se viene el receso. Sí, y también va a ser el
Hoy tuvimos la última clase que el doctor José Amí faltó como siempre, como es su costumbre. Pero bueno, hoy tratamos una clase muy linda sobre un taller analizando fallos justamente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y actuales, ¿no? Porque vi la de Citizen. Tocamos, fueron 9 fallos los que trabajamos. El primero, el famoso Melbury de 1803, y el último fue el de Trump-Donald versus the Immigration and Refugees Association, que era cuando puso el famoso decreto que no permitía el acceso de aquellos ciudadanos de los países árabes a Estados Unidos, ¿no? Y que la Suprema Corte norteamericana, en un fallo de febrero de este año, lo atemperó en cierto modo, ¿no? Pero que todavía hay que resolver el fondo. Y también el tema del debate con lo de Hillary Clinton, con la cuestión de la libertad. También lo tocamos, ese de 2010, tocamos otros de 1953 sobre el uso y el abuso del certiorari y de los remedios como habeas corpus y las discriminaciones en la conformación de los jurados, y en el cual el célebre Justice Robert Haworton Jackson dijo que los que ejercen funciones en las altas cortes tienen que tener cuidado porque no tienen la última palabra porque sean infalibles, y solo son infalibles porque tienen la última palabra. Si abre una corte por arriba de ellos, seguramente también podrían sus decisiones ser revocadas, como ellos revocan a los jueces inferiores, ¿no? Que es una sabia reflexión, porque muchas veces los jueces de altas cortes creemos que tenemos la verdad revelada, y no es así. Somos humanos como todos, nos podemos equivocar, y lo que siempre tenemos que tener conciencia es pensar, después que firmamos nuestras decisiones, el daño que quizás involuntariamente podemos causar si nos equivocamos. Y bueno, con esto creo que estamos... Si bien hoy hasta la Corte Suprema de Justicia se han planteado las cuestiones de nulidades de sentencia de los últimos peldaños de la justicia argentina, ¿no? O sea, que está el tema de la írrita, de la cosa írrita, y bueno, que pues también eso lo... Bueno, pero que yo me acuerde, una sola causa la Corte Suprema aplicó el tema de la revocatoria in extremis, que fue el caso Milde Pereira contra Corrientes. Pero era un poco revocando lo que había hecho una corte formada por conjueces, ¿no? También nunca un propio fallo de los que lo dictaron, ¿no? Pero bueno, por eso se confía que los que están en los más altos tribunales sean las personas que más se han preparado en lo técnico y en lo ético, para que sea menor el margen de error que se pueda cometer. Muy bien, nos vemos de aquí a 3 semanas. Sí, creo que va a haber novedades, cambios de horarios, según me han soplado un pajarito es por ahí. Es probable que estemos con un cambio de horario, y seguramente se va a informar, pero Hablemos de Justicia va a seguir. Seguiremos hablando de justicia, pero creo que no sé si van a pasar programas grabados. Puede ser que estemos, no sé que podamos grabar. ¿Cómo tienen como para...? No, la idea es que podamos grabar en otro horario y no estemos en ahí vivo. El amigo Walter nos hace una... La idea es que podamos grabarlo al programa, si está bien, estaremos... Bueno, y como siempre agradeciendo a Walter Saavedra y Álvaro Rodríguez Montesino por hacernos el apoyo técnico para que esta transmisión salga perfectamente y llegue a todos nuestros amigos que nos soportan los miércoles hasta ahora de 9 a 10 de la noche. Y un abrazo, un abrazo grande, un abrazo a nuestro amigo Federico y saludos a todos. Que la pasen bien.